México lleva décadas cargando una herida que no termina de sanar, una herida que tiene muchos nombres: impunidad, violencia, crimen organizado, corrupción. Y durante muchos años, los mexicanos se acostumbraron a escuchar que la guerra contra el narco era una guerra perdida, que el Estado no podía con los cárteles, que cada vez que caía un capo, nacían tres, que México estaba condenado a vivir bajo la sombra del crimen. Pero en los últimos meses, algo ha cambiado. No todo ha cambiado, y es importante decirlo con honestidad, pero algo, de manera real y documentada, está siendo diferente. Esta es la historia de esos cambios, de lo que significan para los mexicanos y también de los desafíos que todavía quedan por delante. Porque México merece una narrativa que no sea ni propaganda oficial ni catastrofismo permanente. Merece la verdad, contada con respeto y con los hechos en la mano. Empecemos desde el principio. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024, México venía de 6 años de una política de seguridad que apostó por la paz sin confrontación directa. La estrategia conocida popularmente como abrazos, no balazos, buscaba atacar las causas sociales de la violencia antes que a los propios grupos criminales. Había una lógica detrás de esa idea. El problema fue que, en la práctica, los cárteles interpretaron esa postura como una señal de que podían crecer sin consecuencias, y crecer fue exactamente lo que hicieron. La nueva administración tomó un camino diferente. La figura que encarna ese cambio es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un hombre que no llegó a este cargo sin cicatrices propias. En junio de 2020, una madrugada en la Ciudad de México, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación emboscaron el vehículo blindado de Harfuch y dispararon más de 400 veces. 2 de sus escoltas murieron. Él sobrevivió con balas en el hombro, el brazo y la pierna. La presidenta Sheinbaum, que en ese entonces era jefa de gobierno de la ciudad, lo visitó en el hospital. Desde ese día, hay entre ellos una confianza que va más allá de la política. Esa historia importa porque ayuda a entender con qué convicción Harfuch construyó la estrategia de seguridad que hoy México está aplicando. No es un burócrata administrando una cartera difícil. Es un hombre que conoce en carne propia el costo de dejar al crimen organizado sin respuesta. Desde que inició la administración Sheinbaum, los resultados en materia de seguridad empezaron a mostrar una tendencia que no se veía en años. Según datos oficiales, se detuvieron casi 2.500 personas vinculadas al crimen organizado, incluyendo 14 objetivos prioritarios. Se inhabilitaron más de 2.100 laboratorios clandestinos. Y los homicidios dolosos, el indicador más doloroso y más difícil de falsificar completamente, mostraron una reducción del 44% respecto al inicio de la administración, según cifras oficiales. La consultora independiente Lantia Consultores, que no trabaja para el gobierno mexicano, confirmó una reducción del 16% en homicidios vinculados al crimen organizado entre 2024 y 2025. Eso no es retórica, eso es una tendencia real que tiene consecuencias reales en la vida de las familias mexicanas. En diciembre de 2025, Harfuch formalizó la creación de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, conocida como el Grupo 1. No es un cuerpo más dentro de la burocracia de seguridad. Es una unidad de élite con facultades ampliadas para diseñar y ejecutar operaciones de inteligencia de alta precisión, coordinar acciones con agencias federales, estatales y organismos internacionales, y capturar a los principales generadores de violencia en el país. La apuesta es clara. Ya no basta con reaccionar a la violencia. Hay que anticiparla, seguir el dinero, cortar las redes antes de que actúen. Los resultados de esa apuesta se fueron viendo de manera concreta. En Guanajuato, uno de los estados históricamente más golpeados por el crimen, fue capturado el líder operativo del cártel de Santa Rosa de Lima en el corredor Celaya-Irapuato-Salamanca, señalado como autor intelectual de un ataque a un campo de fútbol donde murieron 11 personas inocentes. En Morelos, apenas el 6 de mayo de 2026, fueron detenidos los líderes del grupo criminal Los Linos, en un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y la Fiscalía General. Cada captura no es solo un número en una estadística, es un asesino sacado de las calles,
Es una familia que no va a recibir una llamada diciéndoles que alguien que quieren no va a volver a casa. Pero de todos los logros de esta estrategia, hay uno que marcó un antes y un después, no solo para México, sino para toda América Latina. El 22 de febrero de 2026, en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, fuerzas federales mexicanas ejecutaron el operativo de seguridad más importante en la historia reciente del país. El objetivo era Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del crimen como El Mencho. Durante años, había sido considerado el narcotraficante más buscado de todo el continente americano. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, tenía una recompensa de $10 millones por información que llevara a su captura. Era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que había extendido sus tentáculos a más de 40 países, que producía cantidades industriales de fentanilo, que había desafiado al Estado mexicano de formas que ningún grupo criminal había intentado en décadas. Ese mismo hombre que en 2020 ordenó la emboscada contra Harfuch. El operativo del 22 de febrero fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia militar, coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y agencias de cooperación con Estados Unidos. No fue una casualidad, fue el producto de una estrategia paciente, metódica y valiente. El Mencho murió ese día. El saldo del operativo fue duro. México no puede celebrar sin reconocer el sacrificio. 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida en los enfrentamientos que se desataron. Un custodio, un agente de la Fiscalía de Jalisco y una civil también murieron. Son hombres y mujeres que eligieron ponerse del lado de la ley, que pagaron con su vida el precio de defender a sus compatriotas. México les debe respeto y gratitud. En las horas siguientes, el Cártel Jalisco Nueva Generación respondió con una ola de violencia que se extendió por 11 estados, 85 bloqueos carreteros, vehículos incendiados, personas armadas en las calles. Fue una demostración de que la organización tenía capacidad de generar caos, pero también fue una demostración de su desesperación. Los cárteles no bloquean carreteras cuando están ganando, lo hacen cuando están asustados. En las siguientes 72 horas, el orden fue restaurado. Jalisco retomó su calma y 2 meses después, en abril de 2026, el propio Harfuch confirmó que no se había registrado un solo episodio violento adicional en el estado relacionado con esos hechos. La muerte de El Mencho fue también un momento de cooperación internacional sin precedentes. Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, confirmó a la agencia Reuters que tras el operativo se había observado un grado inédito de intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump, que había presionado insistentemente a México para que actuara con más decisión contra los cárteles, reconoció el logro. Para México, esa operación fue un mensaje al mundo. Somos capaces de hacer lo que otros creyeron que nunca haríamos. Porque hay que decirlo claramente, durante años, voces desde el exterior sugirieron que México no podía o no quería enfrentar a su propio crimen organizado. El 22 de febrero de 2026, México respondió a esas voces con hechos, no con discursos, con una operación que la historia ya registró. Ahora bien, ninguna mirada honesta de este proceso puede detenerse solo en los triunfos. México tiene una tradición, tan larga como dolorosa, de celebrar victorias parciales mientras los problemas estructurales permanecen. Y el riesgo de repetir ese patrón existe. Reconocerlo no es pesimismo, es la única manera de evitarlo. El Cártel Jalisco Nueva Generación no desapareció con El Mencho. El propio Harfuch lo dijo sin rodeos. A finales de marzo, el CFN es todavía un grupo muy fuerte del crimen organizado, con presencia en varios estados, con alta peligrosidad. La neutralización de su líder es un debilitamiento de la estructura, pero no su fin. Según investigaciones del Wall Street Journal y reportes de funcionarios mexicanos y estadounidenses, el nuevo líder del CJNG sería Juan Carlos Valencia González, conocido como el 03, hijastro del Mencho. Nacido en California, ciudadano estadounidense de 41 años. La organización sigue en pie. La guerra no terminó. Y hay otra realidad que México necesita mirar de frente, con la misma valentía con la que sus soldados miraron de frente a El Mencho, en Tapalpa.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una acusación formal ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Los acusados no eran narcotraficantes, eran funcionarios públicos mexicanos. El principal de ellos, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa. Los cargos son graves: conspiración para importar fentanilo a Estados Unidos, posesión ilegal de armas de fuego automáticas y conspiración para poseerlas. Una pena que, de ser encontrado culpable, podría ir de 40 años a cadena perpetua. Pero más grave que los cargos es lo que describe el expediente. Según los fiscales federales estadounidenses, Rocha Moya se reunió con los líderes de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa, liderada por los hijos del Chapo Guzmán, antes de las elecciones estatales de 2021. Les prometió que, si lo ayudaban a ganar, él colocaría en puestos clave del gobierno a funcionarios favorables a sus operaciones. El cártel cumplió. Según la acusación, sus miembros robaron papeletas electorales e intimidaron a rivales políticos para asegurar la victoria de Rocha. Y Rocha, una vez gobernador, también cumplió su parte. La fuente principal de esta acusación son los propios hijos del Chapo, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán, ya declarados culpables en Estados Unidos y cooperando con la justicia de ese país, testificaron directamente contra el gobernador sinaloense. La acusación incluye también a 9 funcionarios y exfuncionarios más, entre ellos Enrique Insunza Cázares, senador por el partido Morena y exsecretario general del gobierno de Sinaloa. El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia para separarse del cargo. El 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa la aprobó. Se fue sin reconocer ningún cargo. Dijo que las acusaciones eran falsas y dolosas, un ataque político. Pero los hechos hablan solos. Durante el gobierno de Rocha Moya, Sinaloa vivió más de 600 días de narcoguerra tras la fractura interna del cártel, 3,000 homicidios, casi 4,000 personas desaparecidas, 10,000 vehículos robados, 5,000 negocios cerrados, 40,000 delitos registrados, el 92% impunes. Eso no es una estadística abstracta. Son familias destrozadas, son niños que crecieron sin un padre o una madre, son comunidades enteras que fueron empujadas al desplazamiento forzado. ¿Y qué pasaba mientras tanto en el gobierno federal? Harfuch y el Gabinete de Seguridad se reunieron al menos 14 veces con el gobierno de Sinaloa. Y sin embargo, el 5 de mayo de 2026, desde Culiacán, el secretario de Seguridad declaró ante los medios que el gobierno federal no tenía indicios de vínculos entre Rocha Moya y el crimen organizado, que nunca había habido obstrucciones por parte del gobernador. Esa declaración genera preguntas legítimas que los mexicanos tienen derecho a hacerse, no desde el odio ni desde la demagogia, desde la exigencia ciudadana que toda democracia necesita para funcionar. Si el Departamento de Justicia de Estados Unidos construyó en años una acusación formal con testimonios de primera mano de líderes criminales, ¿cómo es posible que el aparato de inteligencia mexicano no tuviera ningún indicio? El propio Harfuch reemplazó al secretario de Seguridad Estatal de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, que hoy aparece entre los acusados por Estados Unidos. Para removerlo, tuvo que saber algo. ¿Por qué no llegó esa información hasta el gobernador? México merece esa pregunta, y merece una respuesta, porque el desafío más grande que enfrenta la política de seguridad de este país no es capturar al siguiente capo, es cortar la relación estructural entre el crimen organizado y el sistema político. Eso requiere una valentía diferente, no la valentía física de los soldados en Tapalpa, que ya demostraron de lo que son capaces. Requiere la valentía institucional de perseguir la corrupción sin importar a quién lleve esa persecución. Y aquí México está en un momento de definición histórica, porque hay 2 caminos posibles a partir de lo que está ocurriendo. El primero es el camino del avance real. Un gobierno que, habiendo demostrado su capacidad operativa contra los grupos criminales más poderosos, ahora dirige esa misma energía hacia la corrupción política que los alimenta, que coopera con la justicia internacional no solo cuando eso resulta conveniente, sino cuando resulta necesario, que construye instituciones mexicanas capaces de investigar y sancionar a sus propios, que convierte la reducción de homicidios en una tendencia permanente y no en un ciclo
que sube y baja con cada sexenio. El segundo camino es el que México ya conoce de memoria, el de las victorias parciales que no cambian la estructura, el del capo que cae para que otro ocupe su lugar, el del gobernador acusado que pide licencia, se protege con amparos y el caso se enfría con el tiempo, el del sistema que se adapta sin transformarse. La buena noticia es que hoy hay más razones que en muchos años para creer que el primer camino es posible. México tiene una Secretaría de Seguridad que ha mostrado resultados concretos y verificables. Tiene fuerzas armadas y de seguridad que pagaron con sangre su compromiso con la paz. Tiene una cooperación internacional que nunca había llegado a este nivel. Tiene ciudadanos que exigen más y que están dispuestos a reconocer los logros y a señalar las deudas pendientes al mismo tiempo. La estrategia de inteligencia que llevó a la muerte del Mencho no fue construida en un día. Fue el resultado de meses de trabajo paciente, de seguir pistas, de cruzar información, de arriesgar vidas en operativos que nadie vio hasta que ya estaban consumados. Esa misma metodología puede y debe aplicarse al desmantelamiento de las redes de corrupción que conectan al crimen con las instituciones. México también tiene algo que no siempre se menciona en los análisis de seguridad: una sociedad civil que no se rinde, periodistas que siguen investigando a pesar de las amenazas, madres de desaparecidos que buscan a sus hijos en cada rincón del país, activistas que documentan, que gritan, que no permiten que las tragedias sean olvidadas. Esa fuerza social es parte de la arquitectura de la seguridad, tanto como cualquier operativo de élite. La reducción del 16% en homicidios vinculados al crimen organizado en 2025 es un dato que merece ser dicho en voz alta, no como triunfalismo, sino como reconocimiento de que cuando el Estado mexicano actúa con inteligencia, coordinación y voluntad, los resultados son reales. Ese dato representa miles de personas que están vivas hoy y que sin esa estrategia quizás no lo estarían. Representa familias que no tuvieron que sufrir el golpe más irreversible de todos. Ese es el México que vale la pena defender y construir, no el México del relato heroico sin matices. El México real, que avanza con dificultad, que carga el peso de sus contradicciones, pero que sigue adelante. Hay desafíos que no se pueden ignorar en esa construcción. El CGNG reorganizándose bajo un nuevo liderazgo, la fragmentación de los cárteles que puede generar nuevos focos de violencia en territorios antes controlados, la presión creciente de Estados Unidos que, si bien ha traído cooperación valiosa, también plantea preguntas sobre la soberanía de las decisiones de seguridad en territorio mexicano, la necesidad de que el caso Rocha Moya siga su curso con toda la transparencia y rigor que los ciudadanos de Sinaloa merecen después de años de sufrimiento, y sobre todo, el desafío de convertir los avances operativos de Harfuch en una reforma institucional duradera. Porque los secretarios de seguridad cambian, los gobiernos cambian, los cárteles, si no se ataca la estructura que los sostiene, se adaptan y vuelven. La única manera de que lo que se está logrando hoy tenga un impacto generacional es construir instituciones que funcionen más allá de las personas que las dirigen en este momento. México tiene hoy una oportunidad que no tenía hace 2 años. Una oportunidad construida sobre el sacrificio de los soldados caídos en Tapalpa, sobre el trabajo de los analistas de inteligencia que rastrearon a El Mencho durante meses, sobre la decisión política de no mirar hacia otro lado cuando el camino más fácil habría sido exactamente eso. Esa oportunidad no es eterna. Las ventanas históricas se abren y se cierran, y México tiene que decidir si va a usarla. Los mexicanos que viven en las colonias donde el crimen organizado ha dictado las reglas durante décadas no necesitan discursos. Necesitan calles donde sus hijos puedan jugar sin miedo. Necesitan negocios que puedan operar sin pagar cuotas al cartel. Necesitan confiar en que si llaman al número de emergencias, alguien va a responder y que ese alguien no está en nómina del crimen. Eso es lo que está en juego. No estadísticas, no posiciones políticas, la vida cotidiana de millones de personas. Y por eso, lo que está ocurriendo en materia de seguridad en México en este momento no puede verse solo como un asunto de gobierno. Es un asunto de todos los mexicanos, de los que apoyan a esta administración y de los que no la apoyan, de los que viven en las ciudades y de los que viven en los municipios más olvidados del país, de los que tienen voz pública y de los que solo tienen su historia personal.
México lleva décadas cargando esa herida, pero México también tiene, una y otra vez a lo largo de su historia, la capacidad de levantarse, de construir, de imaginar un país diferente al que tiene y de trabajar con una obstinación que asombra a quienes lo observan desde afuera. El Mencho cayó, eso es histórico, pero la historia más importante todavía está siendo escrita, y quien la escriba no será Harfuch ni Sheinbaum. La escribirán los mexicanos que exigen, que participan, que no se conforman con victorias a medias, que saben distinguir entre un avance real y una foto de campaña. Ese México existe, siempre ha existido, y en este momento tiene más razones que antes para creer que otro futuro es posible. Para entender la magnitud de lo que se está construyendo, hay que mirar también hacia atrás, porque los problemas de seguridad en México no nacieron de la nada, tienen raíces que van mucho más atrás que cualquier gobierno reciente. Durante décadas, el modelo de control político sobre el crimen organizado funcionó bajo una lógica perversa pero estable. El Estado toleraba ciertos grupos criminales dentro de ciertos límites, y esos grupos a cambio no desafiaban al Estado de manera abierta. Era una convivencia corrupta, pero predecible. Cuando ese modelo se rompió a principios de este siglo, cuando la competencia entre cárteles se volvió violenta y el Estado perdió la capacidad de arbitrar, México entró en una espiral que costó cientos de miles de vidas. Lo que Harfuch representa en ese contexto histórico es un intento serio de reconstruir la autoridad del Estado, no a través de la complicidad como se hizo durante décadas, sino a través de la capacidad operativa real. La diferencia es fundamental. Un Estado que convive con el crimen porque no puede derrotarlo no es lo mismo que un Estado que derrota al crimen porque elige hacerlo. El primero es un Estado capturado. El segundo es un Estado soberano. México está en ese tránsito. Y ese tránsito es doloroso, imperfecto, lleno de contradicciones. Pero el sentido de la dirección importa. Hay otro elemento en esta historia que merece atención y que los análisis superficiales suelen pasar por alto: el papel de los propios ciudadanos mexicanos en la transformación de la seguridad pública. En los municipios donde la violencia ha bajado en los últimos meses, no fue solo por los operativos federales, fue también por el trabajo de policías municipales capacitados, de alcaldes que apostaron por la prevención, de comunidades que decidieron organizarse y no ceder el espacio a los grupos criminales. La seguridad no se construye solo desde arriba, se construye también desde las bases. Hay ejemplos concretos de eso en todo el país. Comunidades indígenas en Guerrero y Michoacán que desarrollaron sus propios sistemas de seguridad comunitaria frente al abandono del Estado. Barrios en ciudades medianas del norte que formaron redes de vigilancia vecinal. Madres organizadas que convirtieron la búsqueda de sus hijos desaparecidos en una presión social que ningún gobierno puede ignorar indefinidamente. Esa energía ciudadana, cuando se combina con una política de seguridad estatal efectiva y honesta, produce resultados que ninguna de las dos partes podría lograr sola. Y uno de los indicadores más esperanzadores del momento actual en México es que esa combinación, en algunos territorios, está empezando a verse. La reducción de violencia en ciertas regiones de Guanajuato, históricamente uno de los estados más golpeados, no se explica solo con capturas, se explica también con la construcción paciente de confianza entre comunidades y fuerzas de seguridad, con programas sociales que ofrecen alternativas reales a los jóvenes que el crimen recluta, con inversión en infraestructura básica en zonas que habían sido abandonadas durante demasiado tiempo. Eso también es parte de la historia de México en este momento. No solo las operaciones de élite, también la cotidianidad de la reconstrucción. Y luego está el tema de la cooperación internacional, que requiere una mirada sin complejos ni ingenuidad. La relación de seguridad entre México y Estados Unidos es complicada por definición. Hay una asimetría de poder que no puede ignorarse. Hay una historia de intervenciones que dejaron cicatrices en la memoria colectiva mexicana. Y hay también, en el presente, una presión del gobierno de Trump, que no siempre respeta las formas ni la soberanía de las decisiones mexicanas. Pero también hay algo que sería deshonesto negar. La cooperación de inteligencia con Estados Unidos fue parte del éxito del operativo que acabó con el Mencho. Las agencias estadounidenses
Tienen capacidades técnicas de seguimiento y análisis que complementan las capacidades mexicanas. Y en un mundo donde los cárteles son organizaciones transnacionales que mueven dinero por todo el planeta, que reclutan en múltiples países, que venden su producto en mercados globales, ningún país puede enfrentar ese desafío completamente solo. La clave es que esa cooperación sea en términos de igualdad, con respeto a la soberanía, con transparencia sobre los alcances de cada quien. Y en ese sentido, México ha dado señales claras. Cuando la Fiscalía de Chihuahua documentó la presencia de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara sin el conocimiento pleno de las autoridades locales, el gobierno federal exigió explicaciones. Esa exigencia no fue un rechazo a la cooperación, fue el recordatorio de que México colabora como igual, no como dependiente. Esa postura también es una forma de soberanía, y también es parte de lo que México está construyendo en este momento histórico. Hay una última dimensión que merece abordarse, porque es la más importante de todas y la que menos aparece en los análisis de seguridad. Cada estadística de seguridad tiene una cara humana. Detrás de cada punto porcentual de reducción en homicidios, hay una persona que no murió. Hay un hijo que no quedó huérfano. Hay una madre que no tuvo que desplazarse. Y del otro lado, detrás de cada caso de corrupción que no se investiga, de cada funcionario que protege al narco, de cada proceso que se frena con amparos y argucias legales, hay también una cara humana. La cara de los ciudadanos de Sinaloa que vivieron 600 días de guerra mientras su gobernador, según los fiscales estadounidenses, recibía protección del cártel que los mataba. La cara de los 3,000 muertos. De los 4,000 desaparecidos. México no puede quedarse solo con los números positivos y olvidar los negativos. No porque deba vivir en el autoflagelamiento, sino porque la única manera de avanzar de verdad es reconocer la totalidad de la realidad, y no solo la parte que resulta conveniente. La seguridad pública en México en 2026 es, al mismo tiempo, mejor de lo que era hace 2 años, y más lejos de donde debería estar de lo que nadie quisiera. Esas dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y sostenerlas juntas no es una contradicción. Es madurez política. México merece esa madurez. Los mexicanos que todos los días se levantan a trabajar, a construir, a criar a sus hijos en circunstancias que harían rendirse a cualquiera, merecen un análisis honesto de su situación. Ni el catastrofismo que paraliza, ni el triunfalismo que adormece. La verdad que moviliza. Y la verdad es esta. México está en un momento donde los avances son reales y las deudas también lo son, donde la valentía de sus fuerzas de seguridad merece reconocimiento y la exigencia de instituciones limpias merece persistencia, donde la muerte del Mencho es un hito histórico que no resuelve el problema de fondo, pero que demuestra que el problema de fondo puede ser resuelto. Ese es el México de hoy. Imperfecto, avanzando, todavía con mucho por hacer, pero avanzando. ¿Y eso? Después de décadas de violencia que parecía no tener fin, no es poca cosa. Vale la pena también hablar del perfil humano de los hombres y mujeres que hacen posible esta transformación en las calles, porque su historia rara vez aparece en los titulares. Los 25 elementos de la Guardia Nacional que cayeron en Jalisco el 22 de febrero de 2026 no son solo un número en un reporte oficial. Son personas que se levantaron esa mañana, que quizás desayunaron con su familia o llamaron a su madre antes de salir, que eligieron ese uniforme sabiendo el riesgo que conlleva. Son jóvenes de Oaxaca, de Veracruz, de Chihuahua, de cualquier estado de México, que decidieron que la paz de su país valía más que su propia seguridad. Sus nombres merecen ser recordados aunque los medios no los recuerden. Sus familias merecen el reconocimiento de una nación completa. Y lo mismo puede decirse de los agentes de inteligencia que durante meses rastrearon los movimientos del Mencho sin que nadie supiera sus nombres. Los analistas que cruzaron datos que siguieron el dinero, que reconstruyeron las redes del CICENG a partir de información fragmentada. El trabajo invisible que precede a cada operativo exitoso. México tiene ese capital humano. Tiene hombres y mujeres capaces, comprometidos, que llevan años trabajando en condiciones difíciles y con recursos que nunca son suficientes. Eso es algo que se pierde en el ruido del análisis político y que vale la pena decir con claridad. México tiene personas extraordinarias en sus instituciones de seguridad,
El desafío no es la calidad de esas personas. El desafío es construir el sistema institucional que les permita trabajar sin interferencia política, sin corrupción que deshaga lo que ellos construyen, sin estructuras que protejan a los mismos criminales que ellos persiguen. Ese es el proyecto de largo plazo. Y un proyecto de largo plazo requiere compromiso de largo plazo, no solo de los gobiernos, sino de la sociedad entera. El periodismo independiente en México también forma parte de esa arquitectura de seguridad, aunque tampoco suele aparecer en los análisis del tema. Son los periodistas que documentaron la violencia en Sinaloa cuando el gobierno decía que todo estaba bajo control. Los que investigaron las conexiones entre funcionarios locales y grupos criminales mucho antes de que llegara la acusación del Departamento de Justicia de Nueva York. Los que pagaron con amenazas, con exilio y en demasiados casos con sus vidas, el precio de decir la verdad. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Ese es un dato que la narrativa de los avances en seguridad no puede ignorar, porque un Estado que combate al crimen organizado mientras los periodistas que lo investigan siguen siendo asesinados o amenazados con impunidad, no ha terminado de construir la arquitectura de la seguridad democrática que sus ciudadanos merecen. La libertad de prensa y la seguridad pública no son temas separados, son parte del mismo proyecto. Un México seguro es un México donde los periodistas pueden investigar sin miedo, donde los ciudadanos pueden denunciar sin represalias, donde los jueces pueden sentenciar sin amenazas. Ese México todavía está en construcción, y reconocerlo no es minimizar los avances, es señalar con precisión cuánto camino queda. La historia de México en materia de seguridad es, en el fondo, la historia de la voluntad de un pueblo de no rendirse, de seguir exigiendo justicia incluso cuando la justicia tarda, de seguir construyendo paz incluso cuando la violencia parece más fuerte, de seguir creyendo en un país diferente incluso cuando el país presente duele. Ese espíritu es el que llevó a madres a formar colectivos de búsqueda en los desiertos de Sonora. Es el que llevó a comunidades enteras a resistir la extorsión de los cárteles. Es el que llevó a jóvenes de colonias populares a elegir el uniforme de la Guardia Nacional en lugar de los billetes del crimen organizado. Es el que llevó a un secretario de seguridad con 3 cicatrices de bala en su cuerpo a no descansar hasta que el hombre que se las hizo cayera. Ese espíritu es México, no el México de los titulares de violencia, ni el México del triunfalismo oficial. El México real, que avanza a tropiezos, que carga el peso de su historia, que comete errores y los paga, pero que no para. En este mayo de 2026, México está en un punto de inflexión. Los avances son reales, los desafíos también lo son. Las preguntas sin respuestas siguen ahí, exigiendo ser respondidas. Y los ciudadanos mexicanos, como siempre, son los únicos que pueden garantizar que esas preguntas no sean silenciadas. Esa es la historia que vale la pena contar, no la del héroe sin sombras ni la del país sin salida. La historia verdadera, compleja, llena de contradicciones y de esperanzas reales. La historia de un México que, contra todo, sigue buscando su mejor versión.